Hola chicos, primeramente agradecerles a cada uno de ustedes a los cuales han dejado su comentario, que eso nos ha servido para nosotros mejorar nuestro video y compartir con ustedes conocimiento, ya que nosotros nos centramos en compartir conocimiento a partir de experiencias previas, para que ustedes puedan disponibilizarlo y puedan aprenderlo. Muy bien. Entonces, como ya verán, nosotros hemos tenido un video donde enseñaba cómo realizamos la importación de registros a partir de un archivo de Excel hacia hacia la pantalla de Power Apps. Entonces, claro, en este video lo que hacíamos es cargar una plantilla mediante flujos de Power Automate. Hacemos que retorne directamente al Power Apps. Entonces vamos a ir a la pantalla de Power Apps. Ya venimos aquí, voy a ejecutar la aplicación para yo mostrarles un poco. Ya tenemos esta pequeña aplicación que he elaborado para que los pueda explicar de manera más específica. Muy bien, aquí tenemos la demo. ¿Ya? Miren, toda esta información que estamos mostrando en esta pantalla es la información que nosotros vamos a cargar previo, igual que el video anterior, pero ya con más columnas. No sé si algunos están acá y han visto el video 1 y no han entendido algunas cosas en este video, os voy a aclarar todas esas dudas para que no tengan esas inquietudes. ¿Ok? Entonces, para que ustedes puedan entenderlo, voy a limpiarlo. Muy bien. Ahí está. Nuestro diseño va a quedar de esta manera. Segundo, lo que nosotros vamos a hacer es cargar mediante Automate y hacer lo que esa respuesta nos devuelva en la pantalla. Pero ojo, eso no está guardado directamente en un origen de datos, digamos así. Quiero dejarlo libre, no encapsularme en una sola idea, sino que son ideas que se me ocurren, pero que a algunos les puede servir para ciertas funcionalidades, ya que cada quien tiene sus propios requerimientos y los desea así. Significa que lo que yo grabo aquí puede servirles a unos y puede que no les sirva a otros, ¿no? Pero entonces aprovechemos en hacerlo. ¿Ya? Entonces, yo he diseñado ya mi diseño en Power Apps. Tiene código, nombre, teléfono, horas laborables, importe neto. Entonces, cuando nosotros le damos aquí en este icono, que vamos a hacer una demo, cuando nosotros le damos aquí, nos carga un pop-up donde nos dice adjuntar un archivo. Entonces, previamente, recuerdan que en el video 1 también hablamos que debemos trabajar con plantillas. Y yo ya tengo la plantilla de pagos trabajadores. ¿Okay? Entonces, si nosotros no trabajamos con plantillas, significa que nuestro proceso aún falta automatizar o tenemos que lijar cosas, porque voy a explicar luego los flujos de Power Automate, donde requiere pasarle por mediante análisis de JSON, ya que la información se envía y se recibe de esa manera. Entonces, y JSON nos pide una manera estricta para definir las columnas. No puedes hacer una plantilla donde le metes todo tipo de registros para una sola columna, y eso no debe ser, ¿no? Entonces, bien, tenemos la plantilla, ya lo adjunté en el control, en el pop-up. Una vez que yo lo pongo aquí en el botón cargar, esto lo que va a hacer es, va a ir el Power Automate por atrás, va a ejecutar ese archivo, va a cargar ese archivo, va a analizar esa información y lo va a retornar. ¿Ven? Ya me retornó la información, me dice acá un mensaje de cuántos registros me ha cargado, o sea, me ha devuelto, son 29 registros, y aquí en la parte inferior también ya me devuelven la cantidad de registros que yo he podido obtener o la cantidad de registros que yo he cargado en mi plantilla. ¿Ok? Entonces son como 29. Nosotros podemos ver, ya se llenó. Ya.
Ahí un dato importante. En el video que habíamos grabado yo os había explicado que a partir de esto ustedes ya pueden guardarlo en un origen de datos. No les enseñé cómo se guarda porque hay varios orígenes de datos. Ustedes pueden trabajarlo con origen de datos de Excel, SharePoint, Dataverse, SQL, otras bases de datos, otros orígenes de datos. Entonces yo no lo dejé, digamos, explícito de esa forma, pero os dije que pueden hacer el patch. Entonces, a pedido de muchos que lo han visto el vídeo, y les agradezco por eso, me han pedido que yo os muestre el código del proceso para guardar esta información. Porque, como lo repito, esta información no está guardada en una base de datos porque está de manera temporal. Significa que temporal, que si yo cierro la aplicación, esta información se va a perder porque no está guardada. ¿Ok? Ese es el caso específico de esta vez. Listo. Teniendo este caso, lo que yo voy a poder es, en esta capacidad ya hemos puesto algunas fórmulas para poder calcular. Y adicional de calcular, lo que yo quiero hacer es también, previo a registrarlo, necesito también lo que yo corrijo, descargarlo en un reporte. ¿Ok? Vamos a hacer la prueba acá. Bueno, como tenemos a Pérez, digamos que es un reporte semanal, no sé, llamémoslo así, un reporte donde se reportan las horas trabajadas de un empleado y acá se le asigna la cantidad o el importe por hora que ese empleado le van a pagar. El importe neto es la columna que se va a calcular automáticamente, que la plantilla no lo tiene, pero que aquí en Power sí lo va a traer. Entonces, al generar el reporte, va a llevar tanto las 6 columnas y indicando también este campo que tenemos armado directamente acá. Entonces, digamos para Pérez, que ha trabajado en 50 horas laborables y su importe es, digamos que es de 30. Entonces automáticamente se calcula, ¿no? Y acá tenemos 200, cuenta, muy bien, 12 y 24, 23. ¿Ok? Ven que acá ya se calcula automáticamente y a partir de esto, una vez que ya modificamos toda esta data, vamos a enseñar la funcionalidad del proceso de registrar masivamente. ¿Ya? Porque como os digo, pueden salir muchísimas casuísticas, pueden guardarlo, que se guarde al momento de editar estos registros, ¿no? Al cambiar, pero hoy lo vamos a hacer de manera masiva, digamos. ¿Ok? Entonces, eso os quería explicar. Vamos a limpiar la pantalla. Significa que si el vacío de esa información no se ha guardado, este botoncito es para limpiar lo temporal para volver a cargar, ¿no? Listo. Teniendo esto en la demo como los he mostrado, vamos a proceder a iniciar, a explicarles paso a paso. Se recomienda que no lo adelanten el vídeo si es que quieren implementar algo similar o si es que se ajusta a sus necesidades. Es importante que los lleven paso a paso. ¿Okay? Primero, si nosotros estamos hablando de que queremos realizar una funcionalidad de este motivo de carga de información y luego que quieres manipularlo a nivel de la pantalla de Power Apps, a partir de eso, donde tú ya ajustas esa información, recién quieres registrarlo esa información en una base de datos o en origen de datos, cualquier sea. Entonces, para esta funcionalidad, calza para ti. Primero, tenemos que definir una plantilla, ya que no podemos trabajar con cualquier plantilla. Para ello, yo he trabajado y ya tengo la plantilla, como ya os dije. Ya tengo
la plantilla, y el Power Automate lo que nos pide es que esa plantilla tenga un formato de tabla, por lo que ya tiene. Si yo selecciono acá, ya me selecciona la tabla como, y también se lo he llamado table pagos. Table pagos es importante que ustedes se acuerden, porque en el momento de realizar el proceso de Power Automate les va a pedir a ustedes que lo ingresen el nombre, ¿no? Si es que fuera un registro, si es que fuera un libro nada más, pero puede haber casos que un archivo que cargan puede tener hasta más de 2 hojas, más de 5 hojas, más de 6 tablas, por ejemplo, y quieren que el Automate lo procese directamente todas esas hojas, pero para este caso simplemente estamos hablando de una tabla, ¿ok? Entonces, tenemos la siguiente información. Tenemos el código nombre, teléfono, hora, se importe, ¿ok? Entonces, significa que yo tengo aquí la hora y el importe, ¿no? Pero en nuestro Power App lo que nosotros ya tenemos también es el importe, es el importe neto. Significa que cuando yo cargo, quiero que el usuario modifique las horas y el importe que se va a pagar a ese empleado, digamos, ¿no? Entonces, para ello necesitamos el importe neto. Entonces, lo que vamos a hacer es explicar el proceso. Asimismo, les dije que luego de modificar esa información, nosotros queremos descargar ese reporte nuevamente en Excel, pero ya que tenga la columna importe neto, ¿no? Que es el cálculo de las horas trabajadas por el importe, ¿ok? Entonces, esa funcionalidad lo vamos a hacer con Power Automate, ¿ok? Entonces aquí no lo vamos a cruzar, lo eliminamos y ya está. Teniendo nuestra plantilla, digamos, nuestro formato de Excel es la clave para esto. Ya sabemos qué columnas hemos definido. Pues son columnas de texto, y estas columnas el Automate los va a tomar como valores numéricos, ¿no? Porque son valores enteros y es un número. No puedes meterle dentro de este importe tal vez un número no puedes dejar un espacio, una comilla, etc. No, Automate no te va a permitir, y varios de los comentarios que han dejado es que no han podido estructurarlo ese formato porque ustedes no han definido bien el formato que van a cargar, ¿ok? Entonces, muy bien, ya tenemos nuestro archivo. Volvemos al Power Apps. Vamos a explicar este proceso. Este proceso viene con mejoras al primer video que hemos sacado. ¿Ok? Muy bien. Como ven, arriba tenemos botones. Lo he hecho similar, que parezca una vista similar a Excel, pero no tiene nada de diferente, ¿no? Es una simple pantalla con diseño y unos botones, que cada botón nos hace ciertas acciones que le hemos programado. Su funcionalidad es que haga cada cosa. Entonces, lo que nosotros tenemos acá es una galería. Una galería nos sirve para mostrar información de manera visual, ¿ok? En Power Apps. Listo. Pero ¿cómo se llena esta galería con información? Se llena al realizar la acción de carga de archivo. Entonces, si nosotros venimos acá en este icono, tenemos declarado una variable, ¿no? Que previamente, al momento de cargar la aplicación, esta variable viene con false. Entonces, trabajamos con estas variables para manejar
formularios o pop-ups, digamos así, ¿no? Entonces, y esta variable lo asignamos al pop-up para cuando nosotros le ejecutamos este botón, la variable se va a cambiar su valor de false a true y se va a mostrar el pop-up. Entonces nos vamos acá, le damos clic y como ven se muestra un pop-up encima de la pantalla. Entonces ese pop-up lo que controla es su visibilidad. Si yo selecciono el pop-up en la parte de visible, o arriba también pueden verlo, ven que yo he asignado esa variable, attachment. Significa que cuando cambia de valor, este pop-up va a mostrarse o se va a ocultar. Muy bien. Entonces, este pop-up lo que tiene es un control de adjuntar archivos. ¿Ok? Muy bien. Luego, le he dado un nombre que se llama Attachments Files y acá tengo un botón que es para cargar el archivo. ¿Ok? Ahora, yo siempre os recomiendo, a veces me dicen en qué funcionalidad lo ejecutas ese código para realizar los procesos. En PowerApps, los botones tienen su evento onSelect y no solamente su evento onSelect. Si yo selecciono este botón, cada control en una pantalla tiene sus funcionalidades, tiene sus propiedades, digamos. Y dentro de las propiedades de un botón tiene todas estas propiedades. Bueno, tiene un color de texto, tiene un borde, tiene un select. Entonces, esta función onSelect significa que yo quiero que haga cierta acción cuando yo lo ejecuto en este botón, ¿no? Entonces, si yo vengo acá, ven que por acá mi mouse parece una flechita y yo paso por acá, se convierte en una mano. Significa que este botón tiene un evento que nos permite seleccionar. Si nosotros damos clic, se va a ejecutar este proceso. Entonces, ya este proceso adicional viene ya más validado porque el proceso anterior permitía cargar diferentes adjuntos, ¿no? Se puede limitar eso, porque si tú ya llevas a un proceso productivo y simplemente quieres que la información se cargue únicamente un archivo Excel, entonces no puedes dejarlo abierto, que puedas cargar un archivo PDF, un Word, un PowerPoint, un Notepad, etcétera, ¿no? Entonces, para eso nosotros lo hemos validado. Vamos aquí, vamos acá en el botón cargar, donde se ha programado la lógica, y yo bajo todo esto. Ok, vamos a explicarles paso a paso. Lo que estoy haciendo aquí con este clear, lo que estoy limpiando mi galería temporal, en caso ya haya cargado en una ocasión la información. ¿Ok? Con eso me aseguro que se limpia. Luego, como yo les dije, que debemos tener en cuenta o cuidado cuando los procesos nos piden simplemente el requerimiento de cargar cierto archivo. Entonces, para ello hago la siguiente validación. Entonces, primero valido si el control de carga de archivos está en blanco, ¿no? Y si es que no tiene valor, si este control está en blanco, me va a salir una alerta que me va a decir debes adjuntar un archivo Excel. ¿Ok? Entonces, si caso contrario no está en blanco, lo que yo estoy diciendo aquí es validando el nombre de ese archivo que estoy cargando, ¿no? Entonces, hacemos con la función write, hacemos que evalúe el final de ese nombre, porque es un texto en sí, y que al final las 5 últimos debe ser XLSX. Si no es de esa manera, pues va a saltar a la notificación de acá.
selecciona un archivo de Excel válido antes de cargarlo, ¿no? Entonces, si es que ese archivo no es un Excel, lo que va a hacer es va a saltar directamente esta notificación, ¿no? Y cuando cumpla esta función, recién tenemos el siguiente código. Aquí hay varias cosas que no entendieron en la primera. Muy bien. Si nosotros vemos aquí, estamos creando una colección llamada barLista Response Data, que eso se muestra en la galería que tenemos. Ahora, pero esa colección se está creando con la respuesta de nuestro Power Automate. Si bien es cierto, Power Automate y Power Up son dos, pero la manera en que nosotros podemos interactuar o integrar, digamos, Power Automate con Power Apps es mediante flujos de Power Automate. Entonces, ustedes cuando vean este código, el nombre más run significa que es un flujo de Power Automate. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Power Apps nos sirve para hacer digamos, la parte front, los diseños, los formularios, la forma como nosotros queremos interactuar con el usuario. Entonces, pero esa carga de archivos lo hace Automate. Entonces, nosotros tenemos un flujo llamado cargar archivos. Entonces, al ejecutar este botoncito, lo que va a hacer es todo este proceso, ¿no? Va a evaluar, si no tiene, notifica, no se va a ejecutar lo otro, para eso es las condicionales. Y adicional, si cumple, se ejecuta el flujo y sobre esa ejecución se va a crear la colección. El flujo nos va a retornar la información, por ello es que estamos creando sobre la colección. ¿Ya? Entonces, adicional yo notifico acá, recuerden que salió cuántos registros como notificación, estoy diciendo, estoy concatenando aquí la cantidad de datos que tiene esta colección, ¿no? Y le paso acá. Entonces, luego, recuerden que estamos trabajando con un pop-up. Si se carga, pues ahora de momento está con su estado true, por eso que se está mostrando, pero una vez que se carga la información ya no queremos que se quede pegado en este pop-up sobre la pantalla, sino queremos que se oculte. Entonces, por ello es que nosotros lo manejamos y lo actualizamos el valor de esa variable a falso. Cuando se actualiza, ese pop-up se oculta. Reseteamos el attachment, ¿no? Limpiarlo en otras palabras, y con eso termina. Este caso es cuando falla, cuando envías un archivo que no es en Excel. Entonces, ese es el proceso y vamos a validar acá. Voy a intentar cargar un archivo que no es Excel. Voy a cargar una imagen. Y cuando yo cargo una imagen, le doy acá en el botón cargar y me va a salir el error. Dice selecciona un archivo Excel válido antes de cargar. Esa es una validación que podemos hacer, ¿no? También puedes hacerlo que se resete y se limpie automáticamente, pero ya eso es cuestión de cada uno, ¿no? Este ejemplo es un ejemplo para que ustedes lo puedan adaptar. ¿Ok? Entonces nos valida, no permite cargar y ahora vamos a ir a cargar el archivo. Con esto ustedes ya van a estar entendiendo los pasos. Muy bien, entonces cuando valida esto le damos cargar, va a evaluar el nombre del archivo que tenga la extensión de Excel y una vez que tiene la extensión del Excel lo va a ejecutar. Ya, ahí está, lo va a ejecutar el flujo por atrás y ya nos trae la información a nivel de la galería. Ven que el pop-up se ocultó porque le hemos programado que se oculte cuando la información ya retorna a Power Apps. Entonces,
Como acá tenemos una galería, nosotros tenemos acá una galería, lo que hacemos simplemente es, una galería siempre se conecta a un origen de datos o se puede conectar a una colección que nosotros tengamos de manera temporal. Entonces nosotros lo estamos conectando de momento a una colección temporal que tenemos, que esa colección temporal tiene la información que nos retorna el Power Automate, que lo hemos llamado barlista response data, ¿no? Entonces nosotros lo podemos aquí ver también, vemos la data que tiene esa colección. Entonces, como nosotros queremos tenerlo más visual, acá nosotros hemos creado en la galería tú puedes tener controles que te permiten. La galería tiene su propiedad items, que en esa propiedad items nosotros podemos, se pone el nombre del origen que les decía, y como ya está, cuando ya está en la propiedad items el nombre del origen, ya podemos dentro de la galería podemos insertar controles que queramos. Podemos insertar controles de texto o labels. Los labels simplemente te van a permitir que sean visuales, pero las cajas de texto, digamos, que son para que nosotros podamos hacer e ingresar información. ¿Ok? Entonces, nosotros hemos cargado previamente nuestro formato. Si nosotros vamos aquí en nuestro Excel, tenemos acá el primer registro es Pérez, tiene 175 y 176, ¿no? Pérez, ahí está, 175 y 176, muy bien. Entonces, nosotros ya estamos pensando que ya el usuario, ya le hemos entregado al usuario esta información y a partir de ella es el que decide modificar esta información, ¿no? Como está de manera temporal, nosotros podemos actualizarlo lo que nos venga en gana. Nosotros le decimos aquí Pérez, vamos a actualizar los nombres de algunos registros. Pérez, Sánchez, Serna. Vamos a actualizar los nombres, ¿ok? Vargas, Moreno, Pedro, Milán, Flores, Garay, Sica, Ángela, Vera, Sica, Moreno, Rodríguez, Julio, Pepe, Marta, Cipriano, Ruiz, Mendoza. Ya si ustedes podemos actualizar esta información que tenemos. Podemos actualizar los teléfonos también. O sea, les estoy dando por ejemplo, les dije, les recomiendo o los dejo libre los que puedan actualizar esta información, ¿no? Pero ya cada uno quedará ciertas columnas nada más que se editen. Si es en este caso, pues no debes ponerlo en control de texto, porque esos control de texto te permite editar. Simplemente sería un label y lo pintas de esa manera y no vas a poder editarlo. Entonces, ahora vamos a hacer un ajuste aquí a Pérez Sánchez Serna, ha trabajado 50 horas y la hora le vamos a pagar 35, ¿ok? Listo. A Milán, a Vargas, ha trabajado 150 y le vamos a pagar 25. Y así sucesivamente. Trabajé 200, hice 45, 33 y aquí me pagan 56. Ok,
Aquí le vamos a dejar su import, su cantidad de horas bien, le vamos a bajar a 60. A 12 y vamos a darle a 76. Listo. Como ven, la información ya está modificada y listo. Con esto el usuario ya puede presionar el botón guardar, pero tienes que programarlo, esta funcionalidad. Pero previamente, antes de guardar, yo quiero sacar un reporte, digamos, de las modificaciones que hemos hecho. Entonces, yo presiono en este botón y me va a generar ese reporte con esa información modificada. Esperamos un momento, que está a nivel back, está haciendo el flujo de Power Automate, lo ha poblado con esa información y ahora ya nos abrió una nueva pestaña donde está la información. ¿Ven? Ya me abrió ese reporte. A ver. Muy bien. Ven que acá ya tenemos el reporte donde ha actualizado esos valores, ¿no? A todos los ha agregado, pero hay un dato muy importante, que acá no lo ha actualizado los nombres. ¿Ok? No ha actualizado los nombres porque no le he programado su evento que modifique esa información, ¿no? Pero para ello vamos a hacerlo ahora mismo. Entonces, cerramos este reporte porque no nos sirve y voy a explicarles el proceso, cómo es que actualiza. ¿Ok? Cada control de ingreso de información tiene un evento y se llama el evento onChange. ¿Ya? Entonces, estamos aquí dentro de la galería, seleccionamos la galería, editamos la galería y ven que para las horas y los importes sí lo ha actualizado, pero los nombres no lo ha actualizado. Significa que aquí, buscamos esa propiedad onChange, acá está, y aquí estoy haciendo este proceso. Estoy validando si el código es igual al código donde ha sido seleccionado. Entonces lo que quiero es actualizarme con el valor nuevo que estoy ingresando. Entonces esto lo copiamos y lo mismo este importe también lo que hace es esa misma funcionalidad, donde ya no va a ser al actualizar ya no va a ser horas, sino va a ser el importe. Y aquí a nivel del importe neto lo que hago es hacer un cálculo, horas por importe, y con eso se me sale la información ahí. Listo. Entonces yo os dije que no se actualizaba esta información al momento de generar nuestro reporte. Entonces si ustedes quieren que esto se modifique también, lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente. Es una forma de actualizarlo también. No quiero cerrarme a la única idea que es únicamente esa forma, ¿no? Entonces buscamos su propiedad de este control, es el onChange, y vamos a pegar el código que nosotros hemos pegado. En vez de acá, en vez de la hora, vamos a actualizar el nombre. ¿No? El nombre, y aquí le vamos a pegar lo que es el nombre de TXT se llama TXT
nombres. Con eso vamos a poder sacar nuestro reporte cuando los datos se modifican. Muy bien, entonces las horas han estado actualizadas. Nos vamos a cambiar el nombre. Pérez Sánchez aquí Vargas Moreno Milán Rodríguez Chavera Flores Felipe Selma. Listo. La Felipe le vamos a y aquí lo incrementamos 200 horas. Listo. Entonces nuevamente generamos el reporte y debe salirnos estos nombres. Y como ven, ya abrió la hoja en una pestaña adicional. Y como ven, ya nos muestra la información actualizada, ¿no? Ahí está. ¿Ven? Todo lo que hemos actualizado y ahí está. De esa manera hemos logrado también sacar un backup, digamos, de esa información con el cálculo incluido, ¿no? Y a partir de eso ustedes pueden corroborar, enviarle evidencia, etcétera, que se puede hacer. Muchísimas cosas que solamente estas son algunas ideas, como os digo. Entonces, ahí tenemos los importes. Si nosotros comparamos con nuestra plantilla, teníamos solamente horas e importe, ya nuestro reporte ya nos tiene el importe neto. Luego, entonces nosotros como ya no tenemos esa información guardada en un archivo, ya podemos proceder a guardarlo, esta información, en un origen de datos. Entonces, ahora vamos a proceder a explicar los flujos y al final lo generamos ese botón. No vamos a crear el origen de datos, vamos a trabajar con SharePoint y ahí vamos a guardar esa información. ¿Ok? Entonces, vamos allá. Primero voy a explicar el flujo en el cual retornamos la información a la pantalla. Luego explicamos el botón de descargar el reporte. Como ven, como les dije, acá en el Power Apps nosotros tenemos conectores que podemos integrar con Automate y aquí en la parte nos muestra qué flujos tenemos conectados a la aplicación. Muy bien, procedemos a abrirlo, carga archivos. Este proceso lo he automatizado con el fin para que ustedes lo puedan entender. ¿Ok? Con este proceso, en el caso anterior, me habían hecho muchas preguntas en las cuales no sabían cómo generar el JSON y hoy vamos a informarles. Bien, vamos a darle a editar. Bien, ya hemos editado el flujo, se llama carga de archivos y recuerden que para integrar los flujos de Power Automate a un canvas o lienzo de Power Apps necesitamos utilizar este tipo de
desencadenador, digamos, en flujo de Power Automate. Entonces, aquí nosotros podemos crear los parámetros, digamos, que queramos enviarlo desde PowerApps, ¿no? En este caso, nuestro parámetro es enviarle un archivo. Entonces, ese archivo que lo cargamos en el pop-up. Pero sin embargo, aquí también tenemos otro tipo de parámetros que nosotros podemos crear, ¿no? En este caso, solamente recibe el archivo. Si nosotros recibimos el archivo, recibe sus propiedades. Entonces, luego de crear la variable al parámetro que vamos a enviar de PowerApps, utilizamos la acción de crear un archivo de SharePoint, donde nos pide la ruta, el path donde se va a guardar. Nosotros digamos, este archivo va a ser de manera temporal. El contenido es el parámetro que lo pasamos, ¿eh? Y ahí dice una expresión, trigger body file content bytes. Entonces ese es el contenido que se pasa del archivo. Entonces para el nombre vamos a hacer casi lo mismo y hacemos esto. En este caso tenemos el triggerbodyfile.name, con eso obtenemos el nombre. Pero lo que yo he hecho ahí es una concatenación para que ese nombre de ese archivo cuando se crea no sea un nombre único, ya que no puedes guardar en una misma ruta un archivo con el mismo nombre. Entonces, por el UTC-nome lo que va a hacer es que se va a crear un archivo diferente y no va a generar error. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese archivo pues simplemente lo utilizamos como un temporal que vamos a cargar la información y luego vamos a eliminarlo. Entonces no nos sirve tenerlo como almacenado ahí, ¿no? Entonces, una vez que creamos el archivo en una ruta de SharePoint, luego yo obtengo el ID de ese archivo que se ha creado y aquí me pide la acción de listar filas de una tabla, la acción de Excel, me pide el nombre de la tabla. Recuerden que yo os pedí que no se olviden el nombre que le han dado a su plantilla. Esta es nuestra plantilla. Okay, nos pide formato de tabla y ahí se pega el nombre de la tabla. Entonces ahí hemos puesto table pagos. Con eso nos va a encontrar el archivo que se ha creado, va a acceder a esa tabla pagos y lo va a leer esa información. Cuando nosotros hablamos de una plantilla, estamos hablando de una matriz que se representa en JSON entre llave y valor. Okay, significa que por ahí más adelante les explico cómo se hace. Entonces esto siempre va a ser una matriz. Por ello nosotros de esta manera aquí no podemos acceder a las columnas porque aquí me trae más, o sea, una vez que se cree el archivo en SharePoint adicional, al leer el archivo me trae otras columnas innecesarias. Yo necesito hacer el par.json y devolverle a mi PowerApps simplemente las columnas que me interesan. Entonces, ¿qué hago? De la salida de este paso, de listar filas presentes en la tabla, le agrego la salida del valor, que es una matriz, y esta estructura JSON es que ustedes tienen que, cuando primero ejecutan su flujo, al momento de ejecutarlo, en modo ejecución ustedes entran a su flujo y aquí les va a retornar el valor del value de manera de un array, de una matriz, les digo, y entonces ustedes copian eso y para este proceso ustedes lo harán aquí generar. Ok, miren, para que no se pierdan, yo voy a entrar aquí a una acción. Voy a entrar a una acción que ya se ha ejecutado. Me refería a esto, que ustedes ya hayan hecho una primera carga para ver qué estructura me está trayendo.
Entonces yo entro aquí en este modo de ejecución y me va a traer la ejecución que se ha realizado. Entonces, si hasta aquí está todo check en verde, hasta aquí significa que ya puedo generar esa estructura. Miren, aquí, como yo les dije, me trae otras columnas que a mí no me interesan y que pueden ser confusas. Entonces, lo que yo no quiero es llevarlo a estas dos columnas allá a mi PowerApps. Por eso es que hago un análisis JSON, porque si no, de frente lo puedo pintar esta salida. Les decía que es una matriz. Miren, y aquí entra un punto importante. Es que el Power Automate, para leer la información de un archivo, lo que hace lo hace mediante el formato de JSON. Y este es un JSON, que es llave y valor, ¿no? Miren, este registro, miren cómo es la estructura. Entre corchetes le pone ahí unas llaves. Hasta aquí hay una coma, ¿ven? Significa que es el primer registro de nuestra tabla que teníamos. Es el primer registro. Los divide entre por comas y por llaves. ¿Ok? Esa es la estructura JSON. ¿Ok? Cuando ustedes vean siempre una estructura con estas llaves, significa que se trata de una matriz. Entonces, y cuando no tiene adicional de esto, nosotros podemos pintarlo directamente a partir de este JSON. O sea, nosotros podemos generar nuestra estructura a partir de esta salida. Pero como yo dije, estas dos columnas no quiero, así que yo voy a armar en el par.json para poder hacer un select. Ese select posterior nos permite seleccionar las columnas que yo quiero nada más. Entonces, en modo de ejecución que ustedes ya tengan y haya funcionado en este caso de crear el archivo y listar la información de ese archivo, copian todo esto con control A, seleccionan todo, copian en un bloc de notas y vuelven a editarlo su flujo. ¿Ok? Lo editan ese flujo y ya tienen los valores con los cuales ustedes ya pueden armar su JSON, su par.json. Esperamos. Listo, como les dije, en modo ejecución ya obtenimos los valores. Vengo acá en el par.json, recibo de dónde, de la salida del paso anterior, que es el value, y le doy aquí generar from example. Ok, al momento de generar aquí, le doy acá, miren, y aquí voy a pegar toda esa estructura. Y una vez peguen esa estructura y le dan aquí en este botón, se va a activar, automáticamente va a generar este tipo de objeto que es un JSON, ¿no? De esta manera. Si a ustedes se les ocurre a su plantilla agregar una nueva columna o quitar una columna a su plantilla, significa que ustedes deben actualizarlo en el flujo de Power Automate, su estructura de este par.json, porque si no su flujo se va a caer. ¿Por qué? Porque el par.json es bastante sensible, digamos, que nos pide que la información o la estructura que enviamos sea la misma que el archivo que le estás cargando. ¿Ok? Entonces, espero que se haya entendido esta parte y con eso deben poder solucionar esos problemas que han tenido. Una vez que ya tengo el par.json, en este par.json significa, es como que me lo reparte, puedo encontrar esas columnas para una segunda acción. Entonces, en el select, como yo les dije, nos pide de dónde. Le digo del body del par.json, y aquí yo puedo personalizar el orden de las columnas como quiero que se cree mi colección al momento de retornar al PowerApps, ¿no? Que esto, para listar la información,
no mucho serviría, pero en este caso yo quería estructurarlo de esta manera. Entonces significa que cuando yo tengo mi JSON, miren, si yo pongo acá, y aquí yo puedo seleccionar las columnas de que tiene mi JSON, y eso me va a servir personalizar mi consulta. ¿Ven? Aquí me trae todos. Me trae estos dos también, pero como aquí ya puedo seleccionarlo a cada uno, entonces yo simplemente estoy estoy asignando los que necesito nada más. Y estos dos ya los omito. Luego, significa que este select, a partir de lo que hemos armado, se genera un nuevo JSON. ¿Ok? Con este JSON yo debo venir aquí al response. Nuevamente, acá me pide armar nuevamente un formato JSON para responderlo a Power Apps. Y creo que muchos han caído en este paso en el video anterior. No sabían cómo hacer que este JSON se retorne. ¿Ok? Considerar asimismo que el response es una acción de Power Automate que es premium. Significa que debo tener licencia para usarlo. Si no tengo licencia, pues debo ver otras alternativas, como devolverlo en formato texto y luego estructurarlo o convertirlo ese texto en colección en Power Apps. ¿Ok? Entonces, ¿cómo obtengo este JSON? La salida de lo mismo, ejecutando el proceso y validando paso a paso si ha estado check. La salida de este select me va a devolver también una matriz y esa matriz me debe devolver simplemente estas columnas. Lo que hago es copiar ese select, ese JSON, y al momento aquí en el body estoy agregando la salida de mi select, ya no de mi JSON, ¿ok? La salida de mi select. Yo pongo aquí, le dice body select, ¿ok? Entonces, y aquí me pide retornar un valor. Si ustedes no le agregan un formato, pueda que no lo puedan ver sus columnas que ustedes están teniendo en su JSON, pero si ustedes lo copian esa estructura, entonces no deben tener problema. ¿Ok? Una vez que tengo esto formado, ¿ok? Lo tengo ya formado ese JSON. Lo que hago es después, como no quiero tener en mi archivo, no tengo tener en mi carpeta archivos, como un histórico de archivos, pues yo lo que hago es copiar ese archivo hasta otra ruta donde lo voy a eliminar. Entonces aquí estoy copiando el archivo que se ha creado, ahí dice crear file, mediante su ID yo identifico ese archivo que se ha creado, lo copio en otra ruta, que esa ruta lo he llamado delete files, que es en esa ruta yo voy a poder acceder y voy a poder eliminarlo para que no se quede ningún histórico. ¿Ok? Entonces, una vez que yo lo copio ese archivo, ahora sí ya lo puedo eliminar directamente, ¿no? Para que no se quede en histórico. Espero que les haya servido este proceso, espero que me hayan entendido este proceso, ya que aquí tienen que hacer dos cositas que yo os dije. Primero, para obtener las filas, tienen que sacar en modo ejecución el flujo, la matriz que se muestra de este paso para armarlo este select. Y luego necesitan sacarlo la matriz de este select para devolverlo y armar la estructura de respuesta en el Power Apps. ¿Ok? Son dos formatos que ustedes deben sacar para devolverlo. Si es que utilizan este proceso, si utilizan otro proceso, ya cambia la manera. ¿Ok? Entonces, ya tienen acá. Ahora la otra consulta que me decían, ya tengo mi flujo de Power Automate. ¿Cómo es que hago
o cómo lo integro a mi Power Apps. No sabían cómo integrarlo. Si ustedes han creado su flujo con este desencadenador de Power Apps, van a poder hacerlo. Si ustedes lo han creado con un flujo, con uno diferente a este, no se va a poder encontrar al momento de buscarlo desde Power Apps. Entonces, para ello vuelvo a mi Power Apps. Y aquí tengo la sección donde hay un icono de Power Automate. Yo vengo aquí y le digo Power Automate. Me listan los que ya le he agregado a mi aplicación, pero si yo quiero agregar uno nuevo, debo decirle aquí agregar flujo. Y aquí en instantáneos yo puedo incluso actualizar, si en caso he creado un flujo nuevo, para que se ven todos los que tienen ese desencadenador de Power Apps, me listan acá. Significa que yo puedo agregar cualquiera de estos flujos a mi aplicación. Si a ustedes no les muestra, una es que no han utilizado el desencadenador de Power Apps o es que hay un incidente ahí. Eso queda claro. Entonces, cuando ustedes ya tienen la referencia a esa conexión, como les dije, ya pueden llamarlo desde la acción del botón. ¿Ok? Descargar archivos. Por ejemplo, dijimos cargar archivos .ram. Ahí es como nosotros, de esa manera es como nosotros lo llamamos a ese proceso. ¿Ok? Listo. Con eso estamos sellando esas dudas que te han tenido. ¿Ok? Este es el proceso de carga de archivos. Luego, ahora vamos a proceder a explicar el proceso de descarga de archivos. Bien, como ven, este proceso lo que hace es recibir un parámetro de tipo file, ¿ok? Es como una programación, puedes enviarle diferentes parámetros, puede ser un archivo, puede ser un texto, puede ser un número, ¿no? Puede ser un JSON, etc. Entonces, para el caso de descargar archivos, también utilizamos el Power Apps porque los valores que vamos a enviar también son de Power Apps. Porque ven, aquí tenemos la información y al momento de presionar el botón necesitamos enviar esta información al Power Apps y que haga su trabajo. Entonces, de Power Apps lo enviamos en formato JSON, que eso vamos a explicarle luego. Entonces, para ello estamos creando un tipo de texto, porque un JSON es como se envía de manera textual, pero luego se puede procesar para poder extraer esa información. Entonces, creamos una variable de tipo JSON, le damos un nombre, le damos file JSON. Entonces, yo recibo aquí el valor de eso, ¿ok? De la variable, y aquí nuevamente hago un par JSON. Y ese par JSON es la misma estructura que yo estoy enviando de Power Apps, que ahí también han tenido dudas, ¿no? Entonces, os voy a enseñar una forma como ustedes lo pueden sacar directamente Power Apps para que ustedes no sufran en esto. Ya, pero siempre no olviden que si yo defino una estructura JSON y se me ocurre actualizar o agregar más columnas a mi JSON, pues yo debo actualizar mi par JSON porque no siempre va a caer. ¿Ok? Esto se genera a partir de la información que ustedes envían de Power Apps. ¿Ok? La salida del compose, que es acá, y esto se arma, más adelante les explico cómo se arma. Entonces, nuevamente, como ya tenemos el par JSON, también me está devolviendo otras, digamos que este select en este caso lo estoy utilizando más para ordenar la información, pero me decían, mira, yo tengo esta información, tengo mi plantilla en este orden, tengo en Power Apps mi mismo orden, ok, nombre, teléfono, y quiero que mi reporte se muestre en ese mismo orden. Y si es que ustedes no agregan la acción select que nos permite seleccionar y ordenar nuestras columnas que nosotros queramos en el orden que nosotros queramos, entonces si ustedes no aplican este caso y le asignan directamente
este JSON, lo pasan directamente en su tabla, pues los va a generar un desorden. Digamos que el código lo puede asignar por acá, el importe tal vez lo ponga en primera columna, el nombre tal vez lo puede en tercera columna, el teléfono por ahí, etcétera. Entonces, para ello lo que es utilizamos el select, que con eso lo estructuramos en qué orden se debe generar. Con eso espero que quede bien entendido. Entonces, tenemos una matriz en JSON que nos repite el Power Automate. Esa matriz de JSON, lo que tenemos que hacer es, a partir de esa matriz en JSON, vamos a crear una tabla CSV que recibe, aquí es la salida del select, ¿ok? Como nosotros ya lo tenemos, como nosotros queremos ese orden, le hemos definido ese orden, no hay problema, ese CSV va a respetar esa estructura y lo va a generar en ese orden. Luego, como creamos nuestra tabla, y lo que necesitamos aquí es utilizar un template, que en este video ya no se va a avanzar a explicar este template, pero que en otros videos que hemos creado lo hemos explicado paso a paso cómo tienen que generarlo. Entonces, si es que ustedes tienen duda en este paso, pues van a los videos anteriores, cómo descargar un reporte de Excel, y ahí lo van a encontrar. Pero a grosso modo os voy a explicar que utilizamos mediante un template. ¿Okay? ¿Qué hacemos acá? Tenemos un template de un archivo Excel. ¿Ok? Simplemente debe ser un archivo Excel. Está en esta ruta. ¿Ok? Luego obtengo ese template y yo estoy aquí creando ya mi información a partir de este valor. O sea, aquí obtengo este contenido y aquí estoy creando un archivo con los valores de acá de este archivo, de este paso. Aquí le estoy creando un nombre del archivo. Ustedes lo pueden quitar hoja o UTC-Now, etcétera. Bueno, UTC-Now sí los sugiero que lo dejen ahí, pero lo concatenan con un nombre, ¿no? O ustedes pueden concatenar un nombre personalizado, pero el UTC-Now para que se diferencie de los registros, que no se repita un mismo archivo en una misma ruta, porque se genera error en Automate. Ok, entonces estoy creando un archivo con el contenido del paso del template. Luego, lo que estoy diciendo aquí, interviene un paso adicional que es el run script, que es, o sea, no podemos convertirlo directamente de un CSV, no podemos convertirlo directamente a un XLS X. Ok, no podemos convertirlo directamente con Automate. Que si tienes conectores premium, que sí creo sí es posible hacerlo, pero si tú vas por el lado de no tener licencia de algunos conectores, entonces de momento le he encontrado la solución, que es ejecutando un script. Entonces, ese script también tengo un video cómo se arma. Entonces ustedes pueden ir ahí a verlo, porque el video acá se va a hacer muy largo. Y si tienen dudas, pues lo dejan nuevamente en sus comentarios para que otro video se explique. Entonces, hemos creado un template que se llama script template. Significa que nos pide el archivo, y aquí le estamos pasando el ID del archivo que se ha creado, y le estamos enviando como parámetro la información del CSV. ¿De dónde sale esto? Del paso acá, del crear tabla. O sea, el matriz que recibimos de Power Apps lo creamos en CSV y acá lo pasamos como parámetro del script. Entonces, como el script recibe una matriz en CSV, lo que va a hacer, va a convertirlo a un archivo XLSX. Luego, como nosotros queremos que ese reporte se abra en el navegador
luego agregamos este paso, donde dice crear un link al archivo de donde se encuentra ubicado. Entonces aquí le digo aquí lo he llamado de esta manera, el nombre de la ruta, y aquí sobre el archivo que se ha creado arriba le estoy pasando el item ID. Entonces significa que a este archivo que yo estoy creando lo va a generar su link y lo va a devolver y abrir en una pantalla en el navegador. Entonces en este caso le estoy poniendo view y edit, pero puedes tenerlo solamente view online, ¿no? Dependiendo de necesidades. Luego le digo persona de mi organización nada más. Puedes también configurar otra cosa, pero en mi caso solamente lo configuro ese paso. Listo, entonces una vez que yo tengo el link, lo que yo hago es devolver ese link a PowerApps, por eso que hice respuesta, y aquí le estoy devolviendo ese link, que a partir de eso con la funcionalidad de PowerApps de descargar, voy a hacer que abra ese archivo en una pestaña nueva. Ok, si esto no lo entendieron, porque lo he explicado a grosso modo, porque el video ya se extiende mucho, pueden ir a los otros videos que tenemos para que lo puedan entender. Entonces, ya tenemos este flujo. Lo que vamos a volver es al PowerApp explicarlos cómo se genera. Entonces, tenemos acá nuestro botón descargar. En su evento onSelect igual, lo que estoy haciendo aquí es lo siguiente. Estoy limpiando una colección anterior que se tenía. Estoy creando una variable aquí y lo estoy inicializando en blanco, ya que esta variable es la variable que va a transformar o lo va a almacenar, digamos, el JSON que nosotros lo enviemos. Ok, entonces creamos la variable en blanco. El for all es recorrer una galería, por eso dice for all galería cuerpo 1 al item, significa que eso se llama nuestra galería. Nuestra galería se llama de esa manera, la galería que tenemos esta información. Ustedes pueden personalizar su nombre de su galería y ese nombre debe ser gal, registro, respuesta, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros recorrimos esa galería, creamos una colección. Se llama call datos cuerpo Excel. Significa que, miren, como es una colección, deben tener muy en cuenta que una colección es diferente que un clear collect. Un clear collect lo que hace es limpiarme la información para asignarlo nuevamente. Pero un collect, si es que tú ya ejecutaste este botón, lo primero que va a hacer, si no lo aplicas este limpiar, lo que va a hacer es agregarlo ahí, nada más. O sea, un clear collect, si tú no lo haces que se limpie, para estos casos en específico, porque hay casos que también es necesario que ese collect no se limpie, sino que se vaya agregando más información. Pero en este caso es que nosotros queremos sacar un reporte y no queremos que la información sea duplicada. Entonces por eso es que nos aseguramos primero al limpiar esa información antes de realizar el proceso de recorrido de la galería. Entonces creamos la colección. Esta es la forma como creamos la colección. Aquí creamos los nombres de la colección, los que va a tener, y le recibimos los parámetros que tiene la galería, ¿no? Y el importe neto, pues hago un cálculo, ¿no? Aquí a nivel interno, porque esos valores son actualizados al momento que ingresas la información. Entonces hace ese proceso de cálculo y lo va a almacenar en este columna.
Entonces, una vez que tú tienes esta colección, lo que necesitamos, como os dije, se debe enviar a Power Automate. ¿Cómo lo enviamos a Power Automate en una colección? Lo único que tenemos la forma de hacerlo es mediante convirtiendo esa colección en formato JSON. ¿Y cómo se convierte esa colección en formato JSON? De esta manera. Ven que aquí habíamos creado una variable que lo inicializamos en blanco, pero aquí le estamos nuevamente asignando el valor ya no blanco, sino un formato JSON. O sea, ¿qué recibe este formato JSON? Estamos enviándolo como el parámetro, el nombre de la colección que hemos creado, y le estamos incluyendo un formato que debe tener ese JSON. ¿Ok? Entonces, si yo pego esta información, miren, a nivel abajo me muestra cómo se ha armado mi JSON, ¿no? Entonces, si ustedes lo abren, o sea, lo referencian en una etiqueta, esta variable les va a mostrar esta estructura JSON. Entonces, al momento de que lo muestran en un label, ustedes ya pueden copiarlo porque ven que tiene llavecita al principio y debe tener llave al final. Con eso ya es una matriz. Copian todos esos valores en JSON y vienen acá, parse JSON, y lo arman aquí. Y listo, con eso se soluciona. Entonces es la forma como puedes obtenerlo en JSON, la información que tú estás intentando enviar de Power Apps. Luego que yo lo ya tengo convertido en JSON, tengo otra variable de retorno que va a almacenar la respuesta de mi flujo de Power Automate. Porque recuerden que mi flujo en esta vez me va a devolver una respuesta, y esa respuesta va a ser el link del archivo que se ha generado. Por eso que nosotros necesitamos que nuestro flujo tenga una respuesta. Entonces, y aquí entra a taller. Descargar archivos de Excel.ram. ¿Qué estamos viendo acá? Haciendo referencia al flujo que tenemos, y como el flujo que tenemos nos pide un parámetro en JSON arriba, entonces lo que estamos haciendo es enviándole ese parámetro convertido en JSON. Entonces, el punto de respuesta va a ser que lo ejecutamos el flujo, va a ir paso a paso, nos devuelve la respuesta y nos va a devolver aquí el link. Ahora, con la función download, lo que hacemos es, como en el flujo nos devuelve un link, lo que hacemos es, a algunos sí les permite descargarlo, porque así download es para que te descargue. Por temas de permiso en navegadores, simplemente no te permite descargarlo y simplemente te abre una pestaña nueva, como el caso que hemos estado viendo. Entonces, le pasamos ese link y nos va a abrir en la pestaña. Y eso sería. Espero que hayan entendido cómo es el comportamiento de ciertas variables y la forma como se trata la información, ya sea al cargar un archivo, ya sea al enviar una información, etc. ¿Ok? Entonces, una vez que expliqué esto, nos falta aún el guardado, y no quiero que se quede para otro video. Entonces, vamos a limpiar todo esto. Previamente, para esto ya ustedes deben tener ya el origen de datos. En este caso vamos a crearlo. Tiene, a ver, 2, 4, 6. Tiene 6 columnas. Bueno, en este caso les dije que voy a utilizar SharePoint. Entonces yo voy y he creado mi columna, digamos, pago empleados. Vamos a crear una nueva columna y vamos a decirle código de tipo texto. Guardamos. O sea, los tipos de columnas que ustedes guarden deben ser el tipo de columna que tienes en tu pantalla, porque si no va a generar error. Ok, los nombres, tenemos el teléfono también es un tipo texto.
el teléfono, horas, importe e importe neto son de tipo numérico. Entonces yo voy a buscar aquel que sea de tipo número, es decir, horas. Aquí voy a decirle el número que sea importe en este caso lo pueden personalizar su formato, en este caso no lo voy a personalizar, pero pueden ponerlo el tipo de moneda. A ver qué hay acá, enter symbol, creo que es así del sol, ya está. Entonces importe, y aquí le vamos a decirle para el importe neto, importe neto. También va a ser el tipo numérico, vamos a customizar los formatos. Y listo. Ahora está importe neto y le vamos a dar guardar. Y ya tenemos toda nuestra información, digamos todo nuestro origen de datos preparado para que reciba la información del PowerApps. Lo que tenemos que hacer ahora es conectar este origen de datos en la pantalla de PowerApps. Vamos aquí en origen de datos, vamos a agregar origen de datos, vamos a buscar los conectores, buscamos conector de SharePoint, esperamos un momento. Mientras tanto, vamos a actualizarlo. Vamos a ir guardando la aplicación. Vamos a ir aquí nuevamente. Por aquí me busca varios conectores. Selecciono SharePoint. ¿Por qué? Porque SharePoint es donde he creado mi lista. Si ustedes pueden guardarlo en una aplicación origen de datos distinto, Dataverse o SQL, deben hacer referencia a su origen de datos correspondiente. Bueno, mi lista se llamó pago empleados. Voy a buscarlo arriba. Pago empleados, selecciono y le doy conectar. Al momento que yo le doy conectar, ya se me debe agregar el origen del dato. Ahí está, pago empleados, y a partir de eso yo ya puedo realizar el código para que lo enviemos a guardar. Entonces nos posicionamos en el botón, en el evento onSelect. De ese botón lo que vamos a hacer es patch. Vamos a hacerle un for all. Recuerden que es un for all para recorrer una colección. For all. Vale, listo, response data. Pueden hacerlo sobre la galería o sobre la colección, da lo mismo. Y aquí vamos a decirle patch. Nuestro origen se llama pago empleados. Armamos. Nos falta una sin paréntesis, esa es la estructura. Y luego aquí podemos decir, buscamos código y ahí nos muestra, por ejemplo, de momento nombre
Nombres, ahí están. Ojo, que estos nombres son los nombres que han creado en su origen, no pueden ustedes inventarlo, porque si lo inventan va a ocurrir como este error que sale. Nombres, teléfono. Luego del teléfono tenemos horas. Luego tenemos importe. Y tenemos importe neto. Entonces, una vez que tenemos esto, luego tenemos que asignarle los valores. Decirle en trecord.código. trecord.nombre y así sucesivamente. trecord.teléfono. Horas. trecord.importe. Y el último va a ser un cálculo, recuerden, que va a ser el cálculo entre trecord horas por el importe. Sí. ¿Ven? De esa manera, no ven. Bueno, si sale ese error de horas, como es un número valor, ustedes utilizan la función value. Value lo que significa es que convierte un valor que pueda ser texto me refiero que sea numérico. No puedes convertir a un número si es una letra, ¿no? Entonces, con esto, nosotros nos aseguramos que cumpla con el formato de columna que hemos creado. Y una vez que ya cumple, le da aquí en aplicar formato de texto. En otras palabras, si es que su fórmula no muestra ningún error, significa que está ok. Si sale por acá un error, un rojo, significa que algo estás agregando mal. Entonces, como nosotros ya queremos guardar aquí, necesitamos que lo limpie esta información luego que lo guarda. Para ello, vamos a decirle, límpiame esta colección. Clear. Listo. Nosotros procedemos acá, guardamos la aplicación y vamos a guardar esta información en el origen de SharePoint. Le damos guardar y ahí comienza a correr especie de un timer, pero ustedes pueden agregar un pop-up donde que bloquee la pantalla, que no puedan editar y que puede ser que salga como un cargando mientras no termina de hacer el patch. ¿Ven? Ya se eliminó, significa que el patch ya se realizó. Y en este caso vengo aquí, actualizo mi lista de SharePoint y la información ya debe estar agregada. ¿Ven? Como vieron, ya hemos guardado la información en un origen de SharePoint. Respecto a esto, ustedes pueden seguir
registrar más información de diferentes periodos, o pueden también esta información de este origen de datos, como ya tienen conectado a su aplicación en otra parte o en otra pantalla, ustedes pueden mostrarlo mediante una galería y así tener esa información ahí. O sea, hay muchos procesos, hay muchos casos que podemos incluirlo acá. Sin embargo, por la extensión del video vamos a dejarlo finalizado. Pero esos los casos que estaban pendientes en el video que me habían solicitado por acá, cómo estaba el JSON, cómo podría guardarlo, la sintaxis y etcétera, ¿no? Entonces espero que con esto haya quedado claro, y cualquier consulta que tengan me dejan en los comentarios y vemos cómo solucionarlo.